con Mercedes Malavé, presidenta de COPEI. Le preguntamos, ¿a ustedes los dejaron por fuera porque no estaban ni en Oslo ni estaban en los acuerdos de la Casa Amarilla? ¿Qué pasa con COPEI en esta coyuntura? Nosotros no fuimos a firmar el acuerdo en la Casa Amarilla porque queremos apostar por el éxito de las negociaciones en Oslo, que se deben retomar cuanto antes. Para nosotros, el centro de la negociación política es la que está ocurriendo con los actores principales de la confrontación a instancias del Reino de Noruega. Hemos dicho que no se puede decir que una negociación se acabó. La negociación se acaba cuando surge un acuerdo. Pero está parado. Está parada como estuvieron paradas en Guatemala. Estuvieron un año sin sentarse. Dijeron que la negociación se había acabado y al año tuvieron que volverse a sentar los mismos que no querían sentarse. ¿De qué depende retomar Noruega, retomar Barbados? Yo creo que depende de una cosa que el diputado Edgar Zambrano ha ido insistiendo últimamente, que es de la voluntad política. La necesidad de llegar a un acuerdo para que el país tenga gobernabilidad, para que supere la confrontación del gobierno dual y todas las cosas que impiden, el tema de las sanciones económicas, del bloqueo, todo eso pasa por un acuerdo político entre los principales actores. Entonces, ¿usted demerita la iniciativa de Casa Amarilla o no? No, yo pienso que la iniciativa de Casa Amarilla va a terminar confluyendo. Si el gobierno toma las decisiones que los anuncios que prometió tomar, pienso que va a ir confluyendo hacia un desenlace político, electoral y constitucional. ¿COPEI va a firmar el documento de la Casa Amarilla? COPEI no va a firmar el documento por una razón muy, muy clara. Nosotros en este momento estamos en un proceso de reinstitucionalización, de unificación, y para eso hemos asumido la línea de la autonomía de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos por la vía del fortalecimiento institucional autónomamente, fortaleciendo la estructura partidista, la organización de abajo hacia arriba, y no queremos que nada nos desvíe de ese propósito institucional. ¿Ha cumplido el gobierno con los acuerdos de Casa Amarilla en esta primera semana, 5 días? Hasta ahora no ha cumplido la liberación. Sí, pero son muchos los presos políticos. El caso de Requesens, yo no me explico por qué no lo liberaron al día siguiente. Se tenía el rumor de que lo iban a liberar y no lo han liberado, y muchos presos más. Por lo tanto, yo pienso que ni siquiera cumplió el primer punto del acuerdo. Nosotros estamos a la expectativa, quisiéramos que esos pasos se dieran, son buenos para el país, son buenos para el reconocimiento de la Asamblea, es muy bueno, pero no vemos que se hayan dado. ¿Y cómo ve COPEI la posibilidad de que se encadenen acuerdos o que se encadenen opciones y decisiones para destrancar el juego político? Como una cosa positiva. Y pienso que es muy positivo también en la medida en que nosotros nos reconozcamos más como fuerzas democráticas que vamos a confluir en una misma estrategia y salida electoral. En esa medida esos acuerdos serán mejores para todos. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para que esos acuerdos se den? Bueno, primero analizar un poco lo que se está pidiendo, ¿no? No podemos mantener frente a una negociación posturas inflexibles, rígidas, de todo nada, de blanco o negro. Tenemos que ir llegando a acuerdos parciales. Y repito, para eso hace falta voluntad política, que no la veo, por cierto, ni en el extremo del gobierno, ni en los delegados del gobierno, ni en los delegados de la oposición. Cada uno está aferrado a sus enquistes, ¿no? A mí me reconoce el mundo, a mí me reconocen las instituciones de aquí, y están obviando que en el medio de esas posiciones hay un montón de cosas que están pasando en el país que nos están llevando a un proceso de destrucción. ¿La solución son las elecciones presidenciales o las parlamentarias? La solución es una elección presidencial. Ahora, la elección presidencial no la vamos a conseguir por un cauce distinto a la vía electoral. La vía electoral es la vía que la oposición ha tenido, no solo ahora, sino que ha tenido siempre para conseguir cambios políticos, para lograr acceso al poder, aunque sea a nivel regional, municipal. Siempre ha sido la vía electoral la que nos ha dado grandes derrotas y también nos ha dado esperanza. Mientras que la vía de la abstención, la vía de la calle sin retorno, de la guarimba, de la salida en 3 meses, de la salida ya, lo que nos ha traído es desesperanza y frustración. ¿Qué piensa de la ruta Guaidó? Que además fue ratificada incluso por el Frente Amplio y por la Asamblea Nacional. Nosotros hemos hecho críticas desde nuestra autonomía de acción a la ruta de Guaidó de los 3 pasos, reconociendo el liderazgo positivo de Juan Guaidó, que ha despertado la esperanza y la confianza de mucha gente. Ahora, del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, nos parece que tampoco se ha cumplido ninguno de los 3, y que todo el tema de la reelección de Guaidó el año que viene como presidente de la Asamblea Nacional confirma que él es presidente de la Asamblea y que no va a haber cese de la usurpación ni este año ni el próximo. Ahora,
Usted representa al COPEI que se vendió al gobierno, que le pagó al TCJ, que es lo que podría interpretarse. O sea, ¿qué pasó con COPEI, con el COPEI que usted lidera? ¿O es un solo COPEI? Hay un solo COPEI desde el punto de vista institucional. Roberto Enríquez está en la embajada chilena. A Roberto Enríquez le hemos enviado múltiples mensajes, incluso se le ha ido a visitar varias veces, invitándolo a unirse. Yo diría que prácticamente la razón fundamental por la que no estamos en el acuerdo, en los acuerdos de decisiones parciales, es para fomentar la unificación de COPEI, la confianza de la dirigencia en nuestra organización política. En la medida en que todos sumemos, los liderazgos del partido se construyen dentro, no fuera, ni insultando al otro, ni tirando piedras. Es en la estructura donde se pueden consolidar liderazgos y realizar un eventual proceso interno. ¿Y cuál es el músculo que tiene hoy COPEI de cara a la sociedad, no solamente hacia el lado interno? O sea, ¿cuál es el aporte que está haciendo a esta discusión? Fíjate, nosotros hemos recorrido muchos municipios del país, estamos trabajando la base del partido de abajo hacia arriba y hemos encontrado mucha receptividad. Muchas personas que se habían alejado del partido o que ya lo daban por superada esa etapa de COPEI, han vuelto con entusiasmo, con identidad a trabajar por la organización política. Yo creo que estamos en un proceso de unificación efectivo. Efectivo porque lo estamos haciendo de abajo hacia arriba, ¿no? Para poder resolver el problema nacional, el problema de la legitimidad, etcétera. ¿Va COPEI para las elecciones parlamentarias si se convocan para el año próximo? Nosotros hemos dicho que vamos a las elecciones parlamentarias y hemos exigido unas condiciones importantes como el nuevo CNE, la representación proporcional de las minorías, los cambios de los circuitos, etcétera. Ahora, esas condiciones condicionan la participación. No deberían condicionarla, porque en el momento en que tú condicionas la participación te estás poniendo como débil. El gobierno dice, bueno, si tú condicionas la participación a unas condiciones, entonces no te doy las condiciones. Tenemos que exigir condiciones con la convicción de participar. ¿Cómo se conjuga eso? Bueno, con la seguridad de que cualquier condición que no se dé la podemos suplir con la convicción de ir a votar. Me parece que esa es la actitud, una actitud proactiva frente al ventajismo que va a existir. Hasta que no haya democracia no va a haber ventajismo y habrá democracia cuando tengamos otro presidente. ¿Qué esperanza o qué modelo vería COPEI o Mercedes Malavé como presidenta de COPEI de un eventual proceso de transición en Venezuela? ¿Es el modelo chileno? ¿Es Sudáfrica? Polonia. La historia no se repite y hay puntos de coincidencia sin saber cómo va a ser el desenlace. Pero transición desde el punto de vista ideológico se parece a la polaca, ¿no? Donde el gobierno comunista, de corte comunista, cedió el paso a través del Parlamento hacia un esquema democrático. En el caso de Chile, me parece que el caso de Venezuela se identifica por la alta ideologización de la Fuerza Armada alrededor de uno de los factores. Y la transición chilena se dio a pesar de esa fuerte ideologización de la Fuerza Armada, que en Venezuela ocurre lo mismo. En el caso de Centroamérica hay elementos comunes con el caso nicaragüense por el tema del sandinismo, que tiene una tradición revolucionaria parecida a la de el PSUV. Si agarramos un poco de cada uno, nos damos cuenta que en Venezuela tienen todos los elementos similares a países donde ha habido transiciones. Y el papel de la Fuerza Armada dentro de esta coyuntura política, ¿cómo lo ve COPEI? ¿Cómo lo ve Mercedes Malavé? Lo veo como un factor que no debemos introducir en el lenguaje político, ni en las exigencias políticas. Está allí, participa y es un actor muy activo. Bueno, yo siempre recuerdo que ese factor muy activo de la política, de la Fuerza Armada, en la que hemos depositado prácticamente hoy en día el desenlace del cese de la usurpación, solo se ha manifestado a favor de la oposición cuando ganamos un proceso electoral. Cuando ganamos las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015, la Fuerza Armada, el alto mando, se pronunció diciendo que iban a respetar el resultado electoral, tal y como se dio. Y a los pocos minutos estaba Tibisay Lucena diciendo que la oposición había ganado las 2/3 partes. La Fuerza Armada Nacional es chavista, está ideologizada, pero el tema de la ideologización chavista trasciende los actos políticos y los hechos políticos que se tienen que dar para que haya una transición. Es decir, lo ves como un componente, algo que puede estar ocurriendo dentro de la Fuerza Armada, pero que no debería condicionar su comportamiento institucional. Sí, exactamente. A la Fuerza Armada hay que pedirle
resguardo de la soberanía nacional, respeto a la Constitución y no interferir en los temas políticos. Entendiendo que ellos tienen un componente altamente ideológico que obedece a muchas razones que trascienden a Maduro y a la oposición y a las decisiones de la oposición, pero yo pienso que no hay más alternativa que aceptar esa realidad y tratar de abrir cauces a la democracia con esa situación que se nos presenta hoy, porque no podemos exterminarlos. Muchísimas gracias. De por nada, estar gracias a con ustedes.